El día de hoy vamos a explicar lo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano es el concepto más importante en geometría analítica y necesitamos conocer cuáles son los elementos principales del plano cartesiano, porque a partir de podemos generar las gráficas de todas las expresiones en geometría analítica. Entonces, primero necesitamos conocer el concepto más importante, que es el plano cartesiano, y aquí tenemos nuestra definición. El plano cartesiano es un arreglo geométrico. Aquí lo tengo dibujado ya del lado izquierdo. Un arreglo geométrico formado por dos líneas rectas numéricas, y estas son perpendiculares entre sí. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, forman un ángulo de 90 grados. La línea horizontal se llama eje X o también eje de las abscisas. La línea vertical se le conoce como eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, estas dos líneas se cruzan en un puntito y ese puntito se le conoce como origen. Y además de estas características importantes de nuestro plano cartesiano, también tenemos que el plano cartesiano se divide en 4 partes, ¿sí? Y esas 4 partes, o cada una de ellas, se le llama cuadrante. Y este sería el primer cuadrante, y en el sentido contrario a las manecillas del reloj se enumeran los cuadrantes. Este sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Sí? Esas son las partes o los elementos principales del plano cartesiano. Y ojo aquí, ¿cómo están enumeradas las líneas rectas? Bueno, si se fijan aquí en el centro tenemos el número 0, es decir, los ejes se cruzan en el número 0. Y del lado derecho empezamos a numerar al eje X con los números positivos. En este caso le puse 1, 2, 3, 4 y 5. Del lado izquierdo tenemos los números negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Sí? Podemos extender nuestro eje hacia la derecha o hacia la izquierda según como nosotros queramos. ¿Sí? Y hacia arriba tenemos lo que es también los números positivos, pero en este caso del eje Y. Entonces aquí le puse el 1, 2, 3, 4 y puedo seguir 5, 6, 7 hasta arriba, los números que yo necesite. Y entonces son hacia arriba, son los positivos, y hacia abajo son los negativos: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y puedo seguir hacia abajo según como yo necesite. Entonces, esto es el plano cartesiano y vamos a estar trabajando siempre cuando hagamos alguna representación gráfica con nuestro plano cartesiano. Entonces necesitamos saber cómo crear o dibujar un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, como primer paso que debemos de saber o enseñarnos es a ubicar puntos en el plano, ¿sí? A partir de los puntos en el plano, pues podemos crear las diferentes figuras geométricas o lugares geométricos o gráficas. Entonces, primero nos debemos enseñar a ubicar puntos en el plano. Para eso, pues aquí tenemos diferentes puntos, y un punto en el plano cartesiano o en geometría analítica se escribe con dos numeritos, ¿sí? Aquí tenemos el primer punto, se pone con letra mayúscula, y ponemos dos numeritos separados con una coma. El primer numerito es la coordenada X y el segundo numerito es la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, a partir de estos dos numeritos yo puedo ubicar mi punto en el plano cartesiano. Entonces, este sería el punto A y es 3,4, y esas serían sus coordenadas. La primera es la X y la segunda sería la Y. Entonces nosotros debemos de comenzar con la coordenada X, ¿sí? Entonces, sobre el eje X yo debo de
desplazarme cuántas unidades, pues hasta el número 3, porque nuestra coordenada es 3. Entonces aquí sería 1, 2, 3, hasta aquí me desplacé y necesito ver el eje Y o la coordenada Y es 4. Entonces en el eje Y me tengo que desplazar hacia arriba, ¿sí? Hasta el número 4. Entonces aquí sería nuestro puntito, que sería el puntito A, ¿sí? Y las coordenadas sería 3,4. Siempre deben de ser en ese orden. Siempre primero la coordenada X y después es la coordenada Y. Entonces vamos a ubicar el otro punto, el punto B, que es menos 2,3. Entonces menos 2 de X y 3 de Y. Entonces nos vamos a desplazar al menos 2. Acuérdense, los menos van hacia la izquierda. Sobre el eje X nos desplazamos menos 2 unidades, que está aquí, y buscamos, entonces nos desplazamos hacia arriba 3 unidades porque la coordenada Y es 3. Yo le estoy poniendo estas líneas punteaditas para ubicar dónde están las coordenadas, el menos 2 con el 3 de Y, ¿sí? Entonces así ubicamos los puntos, pero no es necesario que pongamos estas líneas punteadas. Ok, entonces vamos ahora con el punto C. El punto C es menos 5, menos 4, entonces igual, primero la coordenada X, que es en el eje X, ¿sí? Es menos 5, entonces 1, 2, 3, 4, menos 5. Y la coordenada Y es menos 4, entonces en este caso voy hacia abajo, hasta el menos 4. Entonces, ¿sí? Aquí ya no le voy a poner puntitos, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 5, menos 4. Menos 5 del eje X o la coordenada X, menos 5. Y del eje Y, menos 4. Entonces aquí quedaría nuestro puntito, ¿sí? Entonces generalmente nunca se ponen estos puntitos o estas líneas punteadas, nada más ponemos el punto, ¿ok? Entonces vamos con el otro punto, que es el D. El D es 4 menos 2, entonces 4 de la coordenada X y menos 2 de la coordenada Y. Entonces contamos o nos desplazamos 1, 2, 3, 4 de la X o del eje X, y como es menos 2, entonces en Y me voy a desplazar hacia abajo, hacia el menos 2, entonces me desplazo 1, 2, hacia abajo. Entonces aquí quedaría el puntito D, que es 4, menos 2, ¿sí? Entonces hasta ahorita nosotros tenemos nada más números enteros, ¿sí? A continuación aquí tenemos otro puntito, que es un puntito con coordenadas, el punto E, que es coordenadas 1.5, 2.5. Entonces aquí tenemos números decimales, ¿sí? También se pueden utilizar números decimales en las coordenadas de un punto, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es 1.5 de la coordenada X y 2.5 de la coordenada Y. Entonces aquí vamos a achicar dónde está de la X el 1.5. Bueno, pues aquí tenemos el 1. Entonces el 1.5 pues quedaría a la mitad, ¿sí? Entre el 1 y el 2. Aquí quedaría el 1.5, ¿sí? 1.5. Y de la coordenada Y es el 2.5. Entonces aquí está el 1, aquí está el 2 de la coordenada de Y, del eje Y. Entonces el 2.5 quedaría aproximadamente en medio del 2 y del 3. Entonces, donde se cruza el 1.5 con el 2.5, tenemos el punto con el punto E, con coordenadas de X 1.5 y de Y 2.5, ¿sí? Entonces, ojo, también podemos tener números decimales, ¿sí? No necesariamente siempre enteros. Ok, aquí tenemos entonces un ejemplo. Y también podemos tener fracciones. Entonces
aquí con las fracciones pues es un poquito diferente. Aquí tenemos otro punto que la coordenada x es 1/2, coma, la coordenada y es menos 7/4. Entonces necesitamos checar dónde se encuentra 1/2 del eje o de la coordenada x. Entonces el 1/2, ok, acuérdense, pues aquí está en el 1, ¿sí? La mitad del 1, pues allí es el 1/2, ¿sí? Entonces en medio del 0 y el 1 está el 1/2, ¿sí? Entonces sería nuestra coordenada x. Y la coordenada y sería menos 7/4, menos 7/4 de la coordenada y. Entonces en el eje y, menos 7/4, pues ¿dónde son menos 7/4? El primero que nada pues son negativos, pero vamos a checar, podemos dividir aquí nuestros números en cuartos, en cuatro partes para dividirlo en cuartos. Entonces aquí voy a dividirlo 1, 2, 3 y 4. Y luego otra vez 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces ahí lo estoy dividiendo en cuartos y de esa manera yo puedo ubicar los menos 7/4. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 cuartos, 5, 6, 7 cuartos negativo. Entonces el puntito quedaría aquí y ese sería el puntito F, que sería 1/2 de la coordenada x con menos 7/4, ¿sí? Menos 7, aquí menos 7/4 quedaría aquí. Entonces de esa manera nosotros ubicamos puntos en el plano cartesiano y podemos utilizar coordenadas con números decimales y coordenadas con fracciones, ¿sí? No necesariamente tienen que ser números enteros. Y ese es el primer paso o lo primero que debemos de conocer en geometría analítica y lo primero que debemos de enseñarnos. Entonces primero, para ubicar un punto, primero es la coordenada x y es la coordenada y después la coordenada y. Entonces sería todo. Espero que hayan entendido y más adelante vamos a continuar con un segundo video donde vamos a explicar otro concepto importante de geometría analítica.